¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos la realidad de la iglesia que sufre alrededor del mundo. Sí, la iglesia sufre, pero también sirve y ama a los que sufren. El Instituto Religioso de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará es un instituto que ama y sirve precisamente a los más necesitados alrededor del mundo. El día de hoy para mí es un privilegio darle la bienvenida a la Madre María Ánima Christi, superiora de este instituto religioso. Madre, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar un poco con su historia personal. Madre, ¿de dónde es usted? Yo soy holandesa. A los 21 años, como estudiante de Historia del Arte, vine a Roma. Es decir, llegó a Roma sin ninguna intención de vocación religiosa ni nada. Vino fascinada por el arte de Roma. Si alguien me hubiera dicho 4 años más tarde vas a ser religiosa, hubiera dicho estás muy loco. Pero sí, vine así. Mi familia era católica, recibí los sacramentos, pero como una iglesia que estaba en crisis realmente, ¿no? Como en Holanda en esos años, 70, 80. Me había alejado de la iglesia. Aquí en Roma encuentro una iglesia muy diferente, con las puertas abiertas, literalmente, porque en mi pueblito murió el párroco, se cerró la iglesia. Entonces, estas puertas abiertas me llevó primero por la clase de Historia del Arte. Me acuerdo patentemente ir a Santa María del Popolo, con las clases a ver, ¿no?, los Caravaggios, ¿no?, la caída de su caballo de San Pablo, la conversión de San Pablo, y darme cuenta que había gente alrededor que no estaba mirando qué color, qué luz, qué sombra de Caravaggio, sino que había gente rezando. Y es otra manera de mirar el arte, ¿no? Como el arte que se hace realmente catecismo. Y tenía una Biblia en mi casa, pero para estudiar los cuadros. Y empecé a leerlo diferentemente. Me acordé las oraciones que aprendí en la infancia y así, de a poquito, Dios me fue guiando hacia la plenitud de la verdad, ¿no? ¿Y cómo es que conoció el instituto? Fue después de un largo camino. Todas las monjitas que pasaban por Roma iba interesadísima. ¿Y un monjito como vivís tú? Así he visitado muchas congregaciones. Finalmente conocí a un sacerdote por medio de un grupo de la Legión de María. Ese sacerdote me predicó un ejercicio espiritual. Le pregunté cómo era su regla de vida. Escuché ahí los elementos que yo estaba buscando. 1 hora de adoración silencioso todos los días, el rezo de Santo Rosario con una consagración especial a la Virgen, según San Luis Grignon de Montfort. Después estudiaban, llevaban un hábito y eran también jóvenes, ¿no? Entonces le dije, pero padre, ¿usted no conocerá una congregación femenina con estas mismas características que usted me está diciendo? Entonces ahí me dijo, sí, conozco una, pero está en Argentina, dice. Es la rama femenina de mi congregación, que había nacido hacía 7 años solamente. Entonces dije, bueno, entonces ahí tengo que ir. Así es que de Roma a la Argentina. Yeah. Platícanos un poco de su fundador. Nuestro fundador se llama Carlos Miguel Buela. Fue un sacerdote diocesano de la diócesis en Buenos Aires. Un día confesando, él siente como una inspiración, una gracia de primer momento, como diría San Ignacio de Loyola, ¿no?, de fundar una congregación misionera. Y bueno, practicando con un amigo de él, sacerdote, decía, bueno, si esto es de Dios, Dios va a bendecir. Y muy rápido vinieron jóvenes que él dirigía espiritualmente diciendo que yo quiero ser misionero, y encontraron acogida en el obispo diocesano de San Rafael. Ayudaron a fundar ahí un seminario diocesano y prontamente también crecieron las vocaciones para la vida religiosa. Y 4 años más tarde, eso fue en
5 de marzo de 1984. Y en el 88 nació también de un grupito de chicas que querían seguir el mismo espíritu que los sacerdotes, la rama femenina. Él tiene ahora, ¿cuánto tiene Paola? 74, 75 años. Ya se dedica mucho a escribir. Es un hombre de una gran espiritualidad, una gran cultura. Aprovechamos sus libros para tener sus homilías, para profundizar, tener un patrimonio rico también para el futuro de nuestra congregación. Espiritualidad inspirada por el Espíritu Santo. Madre, hay algo muy característico de su instituto religioso y es este carácter misionero. ¿En cuántos países están actualmente? En la actualidad, las hermanas estamos en 36 países. 36 países. En 5 continentes, en 155 casas ahora. ¿Cuántas son en total, entre la rama masculina y femenina, cuántos son ustedes? No sé, nosotros las hermanas somos 1100. Los sacerdotes un poquito menos, no sé exactamente si son 300 sacerdotes y otros 300 y algo seminaristas menores. Es impresionante todo el trabajo que hacen alrededor del mundo. Madre, díganos para que conozca nuestra audiencia algunos de estos apostolados o de estos ministerios que ustedes ejercen literalmente en los 5 continentes del mundo. Bueno, para ir a una punta del mundo es Papua Nueva Guinea, por ejemplo, ¿no? Hay una isla muy lejos, muy difícil de llegar al lugar de la misión, mucho calor, ¿no? Clima tropical, las enfermedades y todas las hermanas que empezaron a trabajar en el centro pastoral de la diócesis vieron muchísimo el dolor de las niñas, de las jóvenes mujeres de que muy joven edad, adolescentes, realmente vinieron dados en matrimonio y muchos problemas. Entonces hemos acogido una en la casa, otra en la casa, otra en la casa y ahora tenemos un hogarcito para niñas que es única, ¿no? Para protegerlas de todo tipo de violencias, peligros para la vida moral y hasta la vida. Ahora, me imagino que en Papua Nueva Guinea hay una labor de evangelización de primer nivel, me imagino, es decir, gente que por primera vez está escuchando acerca de Jesucristo y del Evangelio. Es así. y no es fácil, pero es como, no es tan fácil, pero igual a veces veo, habiendo venido yo también de un país que necesita reevangelización, a veces me pregunto, tal vez es más fácil en lugares como Tanzania o como Papúa, la evangelización, el hombre que está más cerca de la natura, está de alguna manera también más cerca de Dios. La creación a veces es más fácil. Entiende más las cosas de la fe. Uno le habla de la fe y entienden ellos, buscan o tienen un ser, una conciencia de un ser supremo. Nosotros, sin embargo, en un país como Holanda, donde reina el relativismo, pero también una concepción de que sin Dios nosotros vamos a estar mejor, ¿no? El Imagine de John Lennon, ¿no? Imagine there's no heaven and there's no hell. No hay cielo y no hay infierno, así es. Y entonces quizás los corazones de las personas en los lugares más pobres, más sencillos, en ese mundo están mucho más abiertos y tienen un concepto de Dios, de eternidad, mucho mayor que el hombre del occidente. Decimos que tiene todas las riquezas, pero tiene una gran pobreza espiritual. Nuestro carisma sería evangelización de la cultura. Entonces se busca de llevar nuevamente, ahí donde se haya perdido, la vida de la fe a la vida cotidiana del hombre. El hombre tiene su familia, tiene su trabajo, hace sus estudios, ¿no? Todos los aspectos, decimos, normales, naturales de la vida humana, pero que sean vividos cristianamente realmente. Y la Gaudium et Spes también señala
durante el Concilio Vaticano II, ¿no? De esta separación cada vez más grande entre la fe y la vida cotidiana del hombre. Tal vez una horita el domingo a misa, pero después si puedo quizás mentir un poquito o no hacer la caridad que tal vez tendría que hacer, nos permitimos cosas. Y entonces tenemos que evangelizar esto para que cada hombre sea cristiano hasta lo más profundo de su ser, en todos sus pensamientos y actuar. Madre, entre las actividades que ustedes realizan tienen educación, publicaciones, publican libros, trabajan mucho con la catequesis, pero también hacen mucho trabajo de caridad, de atención a las necesidades elementales. ¿Qué es lo que define a qué campo entran a trabajar ustedes? ¿Dónde ven la necesidad, ahí entran o cómo van marcando sus prioridades? Como instituto de la Iglesia Católica, ciertamente trabajamos siempre por invitación de los obispos. Entonces, son ellos también nuestros pastores que nos van señalando las necesidades que tienen. En la medida de nuestras posibilidades, tratamos también de responder a esto. Pero también es verdad que hay obras que han nacido porque Dios los quiso. Me acuerdo, en Ucrania teníamos el noviciado y hice una visita canónica ahí unos cuantos años atrás y veía a las novicias al lado de ellas, mamás con bebés chiquitas en el mismo noviciado. Decía, ¿qué noviciado es esto? Y que vino un señor y dijo en el internado de chicas del gobierno a una niña quedada embarazada, le obligaban a abortar, entonces para que no tuviera que abortar la tuvimos que acoger en la casa. Así, mamá, bebé. 14 años la mamá. y así que vino la primera, vino la segunda. Cuando yo llegué a visitar teníamos 4 mamás en la... un lugar ahora para atender a estas mujeres. Sí, para evitar el aborto y cuántas vidas ya hemos podido salvar. Si no me equivoco, Madre, creo que también ustedes tuvieron el privilegio de una visita del Santo Padre en Palestina, en Tierra Santa, cuando estuvo él por allá. Decime, no tan de privilegio que haya visitado nuestra casa, pero sí hemos podido, las hermanas han podido saludarla especialmente, porque tenemos al lado de la gruta de Belén del nacimiento, un hogarcito para niños especiales, niños discapacitados. Siempre decimos, ahí nació Jesús en la gruta y ahí vive Jesús, en estos niños especiales, ¿no? Entonces, durante la visita del Santo Padre pudimos acercarnos con algunos niños para recibir la bendición. No todos los niños son católicos, ¿no? Así también tenemos niños musulmanes, porque hay muchos discapacitados también en las familias musulmanes y ahora hay 25 niños en el hogar que atendemos. Eso es de verdad el auténtico sentido de la caridad cristiana, el amar a nuestros hermanos sin distinción. Y yo creo que pues he tenido aquí la oportunidad de conocer a través del programa muchas congregaciones, muchas órdenes religiosas. Y con ustedes, Madre, de verdad que me llama la atención que tienen una actitud muy amorosa. No sé cómo ponerlo en palabras, Madre, pero se ven ustedes... tanto las mujeres, las religiosas, como los varones, muy afectuosos en cuanto al cuidado que tienen por las almas, pero también por la persona completa. ¿De dónde les viene este espíritu, Madre? Quizás del carisma, la espiritualidad del Verbo encarnado. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Jesús no era un hombre con un corazón, nos lo enseña. Supo llorar por su amigo Lázaro, iba a comer con sus amigos, compartía tiempo con ellos, hasta lo criticaban, pero iba a la casa, estaba contento de comer con los pecadores, ¿no? Iba en la búsqueda. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir como espiritualidad, también esa fe encarnado, hecho hombre normal. Nosotros somos seres humanos normales como todos los demás y tenemos sentimientos como todos los seres humanos. No somos desencarnados, decimos, ¿no? Y entonces podemos también relacionarnos y debemos de manera virtuosa también relacionarnos con los demás. No podemos, estamos
No somos del mundo, pero estamos en el mundo evangelizando. Y es algo que los hace a ustedes una congregación muy atractiva, porque ahora sí que ustedes tienen una crisis de vocaciones muy diversa de la que generalmente se entiende cuando uno habla de crisis de vocaciones, es que no hay vocaciones. Y el problema que tienen ustedes es que tienen tantas que a veces no tienen ni como manera de atender a estas necesidades. Tenemos la casa llena. Qué hermoso. Muchas cuchetas para dormir. Pero es eso, es como el querer imitar a Cristo, ¿no? Cristo es pobre, casto y obediente y Cristo tiene que vivir en mí y yo tengo que manifestarlo a Cristo al mundo. Y eso atrae, porque es Cristo quien atrae, no yo con mi hábito azul, mi hábito negro, mi hábito cualquier cosa, pero es Cristo que atrae al joven, te enamoras de la figura de Cristo. Entonces, si nosotros podemos reflejar a Cristo, ser como otros Cristos en este mundo, como decía Beata Isabel de la Trinidad. Tienen ese carácter de muy apostólicos, muy trabajadores, muy misioneros, pero también son muy consistentes en la parte contemplativa, en la parte de la atención de su propia vida de oración. Sí. Eso es necesario. Sin oración no se puede, se caería en un activismo. Es ahí el centro. Yo también necesito ¿Cuántas horas encontrarme con mi esposo. ¿No? Exacto. ¿Cuántas horas dedica la esposa a su esposo? Todos los días tenemos 1 hora en silencio de adoración. Tenemos después las laudes, las vísperas, ¿no? Todos los días la Santa Misa, que realmente en eso nuestro fundador nos ha enseñado hermosamente sobre la participación de la religiosa también en la Santa Misa, ¿no? Donde se encuentra con su esposo de manera especial y se puede sacrificar, ofrecer con el esposo. Después rezamos también todos los días el Santo Rosario. Evidentemente dependen de los ejercicios espirituales ignacianos todos los años, un día de retiro al mes. Bueno. Madre, le quiero hacer una pregunta ahora que tengo la oportunidad de hablar con una mujer holandesa y que dirige una congregación. Y es esta iniciativa que a veces algunas mujeres sienten, o la inquietud que algunas mujeres sienten de querer participar del sacerdocio. Se sienten un poco, citando las palabras que ellas usan, se sienten un poco excluidas por parte de la iglesia, de la jerarquía. Y ahora que la tengo usted aquí conmigo, por su nacionalidad, siendo holandesa, porque pues es una realidad que se vive en Holanda, y usted siendo una líder, una directora, porque usted es la superiora general, ¿qué me puede decir? ¿Usted llega a tener ese tipo de inquietudes? ¿Por qué sí o por qué no? Siempre tenemos que tener presente quién soy yo delante de Dios. Y Dios tiene sus designios. Y designó así, que el sacerdote, como Cristo, se hace un alter Cristo. Yo soy una mujer, no soy un varón. Y la Iglesia ha hablado clarísimamente sobre ese tema, que ese es para los varones. Y por más que yo intento, mis manos nunca van a poder consagrarse como para un sacerdocio. Y no es necesario porque es tan hermosa la vocación de la mujer. Usted no se siente excluida, no siente que le falta algo, no siente que está limitada en su capacidad de entrega. ¿Usted piensa que la Santísima Virgen María se ha sentido excluida? Buen ejemplo. Cuando participaba en la misa de su hijo en la última serie de los apóstoles después. No creo que se haya sentido excluida, sabía su lugar. Y era el lugar de amar, de adorar a su Hijo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir la Santa Misa es eso. Tal vez muchas veces la gran crisis viene porque no sabemos aprovechar la misa, no la vivimos en profundidad. Que cuando yo me arrodillo, cuando voy al altar, cuando el sacerdote pone el vino, la hostia, yo también pongo todo mi ser, mi voto de pobreza, de castidad, de obediencia, me pongo mi amor, pongo el cansancio que tengo por una preocupación que tengo, una enfermedad, una rodilla que me duele, lo que sea, un alma que me ha pedido oraciones por una intención.
todo eso yo lo pongo en la misa, no me puedo aburrir jamás en la misa. Es como, me siento plenamente unida a este sacrificio. Como yo creo que la Santísima Virgen y las santas mujeres que la seguían han estado en corazón y alma, cuerpo, todo unido al sacrificio de la misa. Pero cada uno en su lugar, según el designio de Dios. Vamos a llegar al cielo, bueno, Dios, ¿por qué dispusiste así? Yo estoy contenta con lo que Él dispuso. Solamente tengo que yo profundizar lo que me corresponde. Hablando de la Santísima Virgen Madre, ustedes tienen un cuarto voto muy particular. ¿En qué consiste? Es según la espiritualidad de San Luis María Grignon de Montfort. Quiere decir que todo lo mío, mi pasado, mi presente, mi futuro, todo lo que yo hago, lo que yo pienso, es de la Virgen. Y ella distribuye de esto según las necesidades que hay en el mundo. Yo no me pertenezco a la Virgen. Y hago las cosas con María, en María, por María, para María, según dispone la espiritualidad. Hay un tratado hermoso de San Luis María, claro, la verdadera devoción a María. Donde se hace la consagración a la Santísima Virgen. Acabo de terminar ayer un mes de meditación, todos los días un poquito del tratado, según como dispone el santo. Y es tan hermoso eso de ser todo de la Virgen. San Juan Pablo II, ¿no? Su lema era todos tuyos, ¿no? todos tuyos e gozo María, ¿no? Yo soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo, ¿no? Así dice él, ¿no? Y nosotros vivimos esto también por él, porque nuestro fundador tomó muchísimo de la espiritualidad de Juan Pablo II. Madre, en estos 35 países mencionaba, con tantos distintos apostolados y ministerios, si yo le hiciera la pregunta, ¿cuáles son sus principales necesidades? Yo sé que sería difícil porque pues en 35 países son 35 realidades completamente diversas, pero ¿cómo podríamos definir cuáles son las necesidades que tiene este instituto religioso ahora, lo más apremiante? Sobre todo sabiendo que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, quisieran decir, yo quiero hacer algo por esta congregación. Voy a hablar de dos distintos tipos de necesidades. Por un lado, la necesidad más urgente de oración que hay es por la comunidad de Alepo en Siria. ¿No? Ustedes entienden que Alepo hace 5 años la gente está sufriendo muchísimo, bajo las bombas literalmente. ¿No? Estoy en contacto por SMS frecuentemente con las hermanas. ¿Cuántas tienen? 3 hermanas están ahí. En ese momento 12 chicas universitarias que están en la casa de ellas, en el vicariato apostólico. Vivimos con el obispo, atendemos como la catedral de Alepo, catedral latina, católica. Gran sufrimiento, la gente está descorazonada por la situación que viven, cansado, el invierno es muy crudo. Por favor, oren para que haya paz, que algo mueva los corazones de los que gobiernan esta tierra, de que haya paz en Siria. Es un drama humanitario de tamaño mundial, ¿no? Eso ciertamente es lo que más me preocupa como superiora, porque las quiero a las hermanas y por medio de ellas también a los cristianos que sufren tanto. Y conoce el riesgo muy palpable que están pasando. Preocupación todos los días. Después, hablando de otro tipo de necesidades, quizás más naturales, siendo una congregación joven, teniendo lo más difícil es la vida en las casas de formación. Porque no se es una religiosa de un día por otro, se tiene que profundizar, ver si realmente este es mi camino, darles tiempo a las jóvenes mujeres para que puedan, ¿no? Ver, conocer si realmente es la voluntad de Dios para ellas. Tiene que además estudiar teología, espiritualidad, filosofía. Eso lleva unos 5 años más o menos por hermana. Y tenemos, gracias a Dios, casi 100 hermanas en formación en ese momento, en las distintas partes del mundo, pero a veces hay que llenar la boquita
Y esto es una... Claro. O también necesitan a veces un auto, un seguro médico, y eso son necesidades que nadie piensa, y es a veces difícil, porque es más fácil conseguir para la misión en Tanzania, que también hace falta, porque todo hay que llevar desde afuera, pero hay que formar misioneros, nuevos misioneros para la iglesia del futuro. Y eso también es una gran preocupación material, si uno quisiera. Sí, muchas veces es fácil que la gente se sienta motivada a ayudar a un orfanato, a una escuela, porque se ve algo muy palpable, pero a veces se nos olvida que hay que ayudar precisamente a esas religiosas que van a servir a estos chiquitines, a estos hermanos nuestros. Y ellas son las primeras en necesitar esa formación y cubrir esas necesidades. Es así. Madre, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para compartir esta maravillosa labor que hace su instituto religioso. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en un episodio más de su programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que hace el Instituto de los Servidores del Señor y de la Virgen de Matará, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.